Ahí está el qué es que teníamos antes del break comercial y era una consola de Atari 2600. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa consola 2600? Yo era uno de los que la tenía. De ahí pasó el Nintendo, de ahí me fui para el NES y ahí morí. Pues hoy me acompaña un invitado, se llama Javier Elejalde, que nos va a hablar un poquitico acerca de este tema de videojuegos. Javier, bienvenido al programa, me encanta tenerlo por acá. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo gomoso este tema de videojuegos? A ver, gomoso toda la vida, desde muy pequeño. Nací con la primera consola y ahí vamos. 2600. Sí, la 2600. Claro que no sé si a usted le tocó, muchos televidentes les tocó el telebolito, que uno iba y le echaba monedas y jugaba uno con 2 botones y también... Bueno, aquí lo llamaron telebolito, en realidad esa consola se llamaba era Point. Ajá. Esa consola es una consola clásica, reconocida pues por muchos. Eso empezó como un juego de experimento en un bar por allá en Estados Unidos. Y obviamente evolucionó demasiado y esto pues poco a poco fue lo que le abrió la puerta a Atari para que posteriormente evolucionara ese telebolito a pasar a la consola 2600 que todo el mundo conoce y así sucesivamente se fueran disparando cantidad de nuevos proyectos relacionados con ello. La que la gente no sabe es la cantidad de plata que mueve este negocio. Es decir, por ahí veía yo que incluso nuestro Falcao es creo que el segundo o el tercer jugador mejor pagado del mundo por encima de Lionel Messi. Entonces la gente decía, pero entonces el Messi gana muy poquito. Es que ese era el contrato como futbolista, pero por ejemplo los juegos de video le pagan esta vida y la otra para que salga su imagen en los juegos. Es decir, esta es una industria multimillonaria. Pues a ver, en este momento se podría decir que es lo que va de contraparte a la industria del cine. Y creo que en este momento es más rentable hacer videojuegos que hacer películas. Que hacer películas, totalmente. Porque inclusive los mismos estudios de realización de estos videojuegos es mucho más complejo, tiene mayor montaje tecnológico, la cantidad de asesores que hay para la realización de un videojuego es impresionante. Y más porque es un producto que todavía no está tan amenazado por la piratería como lo es el cine. Desde luego. Sí. Se ve piratería, pero creo que hay que comprar cosas para poder que la película se vea, no sé qué, o medio modificar la consola, que muchos dicen, no, yo prefiero no tocar mi consola. Bueno, la cuestión es que la piratería es un tema que solamente se trata en Latinoamérica, el resto del mundo no lo maneja. Y es más, ya está empezando a generarse la cultura de eliminar ese factor, obvio, porque ahora la mayoría de los videojuegos son de soporte online. Ya ningún videojuego es solamente dentro de la consola, sino que tú compras una parte del videojuego en físico y otra parte es online. Por lo tanto, si tú tienes un videojuego que no es legal, pues obviamente se perdió la mitad del videojuego, se perdió el dinero. Bueno, empecemos a hablar como de esa evolución. Yo me acuerdo entonces, y lo estábamos viendo en la imagen, incluso si de pronto por ahí la tenemos, la podemos volver a poner, de la consola del 2600, que era un palito y un botoncito conectado con un cable que iba conectado al televisor. La cosa ha ido evolucionando increíblemente. Recuerdo yo, por ejemplo, Nintendo con la pistola, que el hecho de uno poder dispararle al televisor y ahí, digamos que matar los patos, lo que sea, era un avance muy significativo. Ya hemos pasado hasta que los controles vibran con un golpe o con cosas así, hasta llegar a este punto que usted nos trae el día de hoy y que ya de hecho lo vamos a mostrar, y es los controles inalámbricos. Esto, le digo, esto sí es nuevo para mí. Yo pensé que estos todavía venían con cable. Realmente pues han habido una gran cantidad de cambios. Realmente una de las empresas que más ha generado evolución en cuanto al desarrollo de hardware, a pesar de que en este momento no está en su mejor momento, que es la empresa Nintendo, fue el que más cambios le generó a sus controles. Ellos pasaron de un control clásico, como es el análogo, pasaron a controles digitales y de captura de movimiento. Posteriormente otras empresas también copiaron el sistema de captura de movimiento y pusieron cámaras, les pusieron otros joysticks y otras cosas, pero básicamente... Que la cabrilla, que el freno... Sí, todos esos cambios, obviamente prácticamente todos los cambios o que se han visto en el hardware fue primero en PC y posteriormente pasaron a consolas de mesa como las son las que produce Microsoft, las que produce Sony, las que produce Nintendo, todas ellas han hecho, pero la mayoría de ellos, la mayoría de los dispositivos nacen en PC y después pues, evolucionaron a consolas caseras. Y evolucionó al tema de que en un inicio eran la tarjeta esta que uno metía, un cassette, a llegar ya a ser como un DVD, como un CD que conocemos tradicionalmente, que es como el que estamos viendo a esta hora. Pues esta entrevista que estamos haciendo usted y yo,
pareciera una época por allá épica por la música, pero no es que nuestro sonidista esté poniendo ese tipo de música, sino que esta música hace parte de un videojuego que es el que tenemos aquí, que ya está conectado a través de esta consola muy reconocida que tiene este juego de video. Perfecto. Hablemos un poco de este juego, por ejemplo. Bueno, para los fanáticos de un personaje clásico reconocido como Crash Bandicoot, este personaje era un personaje que llegó como hasta PlayStation 2 y a partir de ahí desapareció. La empresa pues tuvo ciertas dificultades, o al menos en especial esta empresa japonesa tuvo un problema con el desarrollo de un personaje original y para el lanzamiento de su nueva versión decidieron sacar a Knack. Knack es un personaje que es como la evolución de Crash y de esta manera pues poco a poco fue creciendo y ha tenido muy buena aceptación. El videojuego como tal es un videojuego que nos habla de una invasión de duendes a un pueblo y la discusión entre varios científicos de cómo librar ese enfrentamiento. Óigame, Javier, antes de que usted siga, yo quiero preguntarle algo, y es que esto es otra cosa que no existían en estos videojuegos que nos tocaron a nosotros de hace mucho tiempo, y era ese intro de esas películas, es que uno se disfrute meterse en el cuento de la película y ver esa introducción. Primero uno escoger 1 o 2 players y arranque. Aquí, por ejemplo, esto que estamos viendo en estos momentos es como una intro para uno hacerse como idea de cómo es el juego. Bueno, uno de los aspectos importantes de los videojuegos modernos es que la mayoría de ellos buscan de que el videojugador se introduzca en la película, que se deje llevar por la historia. Siendo un jugador ya de veterano, podría decir que este videojuego es muy encarretador por su historia. Esta historia, vos vas jugando, juegas, de un momento a otro pasó a un cinema y nuevamente continúas en el videojuego, entonces pareciera que estuvieras viviendo la película tú mismo. Como si uno estuviera ahí metido. Sí, estuviera ahí metido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las películas de Batman que son tan comunes, ¿no? Primero le cuentan la historia de cómo se voló el guasón de la cárcel, entonces cómo Batman va y llega, y una cantidad de cosas. Hay algo que, bueno, si quiere vamos entonces de una vez dándole play a este para que vamos jugando, y mientras usted juega, pues yo le voy a ir haciendo ciertas preguntas, porque hay algo que no me gusta mucho de estos videojuegos tan acelerados, o no digamos adelantados mejor, y es que tienen demasiadas claves. Yo me acuerdo de Mario Bros. Que uno sabía exactamente dónde pararse para la vida y eran como 2 o 3 truquitos, pero aquí son demasiados, que es lo que lo hace como más difícil de jugar. Bueno, no, realmente eso depende. En estos videojuegos que son videojuegos de aventura, no es tan complicada la jugabilidad, pero por ejemplo, si habláramos de shooters, los shooters son videojuegos que tienen demasiada complejidad por comandos, que equipe una cosa, que equipe la otra, y obviamente también estamos hablando de videojugadores que son amantes del género como tal, sí. Pero realmente para un videojugador que apenas está empezando, estos videojuegos presentan muchas características. La sola captura del movimiento del joystick también facilita mucho la jugabilidad. Es que la estrategia del estar libre de cables no es solamente la comodidad, sino que también tú puedas jugar sin necesidad de tener que utilizar muchos truquitos. Ahí está el intro. Ahí nos están contando la historia realmente del videojuego, ¿no? Vamos a escuchar un poco. Gracias a todos por venir con tanta urgencia. Y doctor, gracias por ser el anfitrión. ¿Cómo es que estos duendes pasaron en tan poco tiempo de arcos y flechas a tanques y pistolas? Bueno, entonces Javier, ¿hay qué? Ya yo le doy start y empieza el juego, hagámoslo de una vez. Toca esperar, lastimosamente. Ya toca terminar todo el intro. Toca el intro porque la idea es que la persona se suma en la aventura y que de alguna forma comprenda la historia, porque si te la saltas, te pierdes totalmente de o lo sea, que hay que verse el intro, como quien dice. Perfecto, hay que verse el intro. Y esto tiene mundos, uno puede guardar para jugar más adelante, uno puede jugar con otras personas a nivel mundial. Bueno, otra de las características que tienen estas consolas nuevas es que ya tú no tienes que jugar con el cuento de voy a grabar y de pronto se fue la luz y de perdí la partida, sino que él, como tiene un soporte interno, él tiene unos discos duros, él, en la medida que se va dando el avance, constantemente está grabando. Okay. Y el grabado es automático. No es que si se va la luz, hasta aquí llegué y ya se me perdió todo el juego. Y otra de las cosas es que como tiene un soporte online, si tú llegas a cambiar la consola, se te daña la consola, el videojuego se graba en una memoria, en una nube, exactamente, y tú fácilmente puedes volverte a conectar con tu cuenta y recuperar donde ibas. No, perfecto. Entonces, como quien dice, no tengo ese problema de la luz, ese problema del cambio de consola que se me dañó y toda esa cantidad de cosas. Recordarás que en el pasado, cuando uno jugaba,
tenía que dejar el televisor prendido o dejar la consola prendida si iba a hacer una vuelta y esperar nuevamente para que no se le pierda el videojuego hasta donde avanzó. Pues eso ya fue una de las tantas cosas que se preocuparon las empresas por mantenerlo y conservar. Oiga, ¿qué pasa si uno tiene muchas ganas de empezar a jugar como nosotros en estos momentos o sea, no hay cómo parar el intro ya se fue derecho? Ya se nos fue derecho. Aquí creo que vamos a tener la posibilidad ya de empezar a jugarlo. Sí. De hecho, ya aquí Ahí comenzamos. ya ese es usted. Ya ya es el personaje, este Snack. Lo que ven ante ustedes es mi última creación. Y aunque le siguen hablando a uno, igual uno ya está jugando como usted lo está haciendo ahí. Sí, exactamente. Bueno, y este también es por mundos. Este juego no es como Mario mundos, Bros. Que el tenía un personaje, final. en la medida que él va avanzando, él adquiere unas piedras que lo van aumentando de tamaño. Ajá. Finalmente termina convirtiéndose en un personaje de más de 10 metros de altura. Pero aquí pues notarán de que es básicamente, mira que aquí aparecen unas piedras y él va. Sí, se va armando poco a poco. Él está conformado por una serie de runas de rocas y de esta forma él aumenta de tamaño. Óigame, Javier, y este juego yo puedo jugarlo 3, 4 horas y nada se me va a repetir. O sea, y me disculpa que haga la referencia con un juego tan conocido como Mario Bros, pero no, Mario Bros llegaba al mundo 8, rescataba a quien tenía que rescatar y chao, tenía que volver a empezar o quién sabe qué, aquí yo sigo derecho. No, este videojuego pues básicamente lo que tiene es que tiene un soporte online, tiene una serie de mundos Sí. que se van complementando, la historia es bastante larga. Yo me pasé más de 20 horas jugándolo y Sí, fue ¿en totalmente diferente. Fue totalmente diferente. Él pasa de haber evolucionado y haber aumentado de tamaño y haber adquirido unos poderes a volver a cero en el siguiente mundo y así sucesivamente. Óigame, antes de terminar, Javier, recomendación para los padres de familia que a veces no quieren juegos tan violentos o que inciten a los hijos a ciertas cosas. ¿Encuentra uno en páginas de internet las descripciones de cada uno de los juegos, cosas así? Bueno, hay muchas páginas de recomendaciones, hay muchos, normalmente para consolas como esta, normalmente se están tirando muchos géneros de violencia. Estamos hablando de shooter, es uno de los géneros que ha pegado impresionantemente. Si un padre de familia realmente quiere un videojuego que le enseñe a su hijo, que tome muchas referencias sobre páginas especializadas. Perfecto. Páginas especializadas en las cuales puede, o en el mismo YouTube, buscan el título o dicen videojuegos para consola tal que sean educativos. Y ahí ya inmediatamente empiezan van a a mirar. aparece mucho gameplay, aparece mucha gente haciendo reseñas de ello y de esta manera pues el videojuego que seguro que va a comprar o el que va a invertir va a ser el que busca. Pues póngale pausa de una vez para yo jugar más tardecito porque voy a ir a una pausa comercial, pero luego de la pausa estaremos hablando de otros temas bien interesantes. Don Javier, muchas gracias y lo espero aquí para que hablemos de otros juegos y otras consolas. Bueno, claro que sí. Muy bien, nosotros vamos a una pausa muy corta y ya regresamos con más temas en Muy Masculino. Ya venimos.